Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de noticias. Soy Globovisión Salud y le damos la bienvenida al oftalmólogo Eduardo Llanes. Bienvenido. Muchas gracias, Daniela, por la invitación y Un gusto. saludo a todos tus televidentes. Siempre es un gusto poder recibir a los especialistas en cada área para poder hablar un poco y entender qué pasa con nuestra salud. Hoy hablaremos sobre salud visual. Hablaremos sobre el glaucoma. ¿Qué pasa con nuestra vista, con nuestros ojos? A veces descuidamos nuestra salud visual. Solo vamos cuando sentimos que de repente vemos borroso o que vemos alguna alteración en nuestro ojo, pero realmente, ¿cuándo debemos comenzar a ir al oftalmólogo? ¿Cuál sería la edad esencial para comenzar a ir? Bueno, fíjate, lo ideal sería, como existen problemas congénitos o de nacimiento, sería ideal que cualquier paciente fuera evaluado antes del año de edad. Sin embargo, los niños casi nunca son referidos a los oftalmólogos, sino solamente cuando ya hay una anormalidad evidente, ya sea un ojo desviado o, o que el niño tiene algo blanco en la pupila, o Cuando que manifiesta que no está viendo sí, bien o los padres notan que de repente no se comporta de la misma manera cuando observa algo, o que se solamente acerca cuando mucho, pero generalmente, o que no sigue o sea, un tío vivo en la cuna. ¿Cómo se llama eso? sí, El el móvil móvil, que vemos exacto. en las Sí. cunas, además siempre es importante, pero ¿existe alguna edad en donde de repente sea bueno conocerlo, que generemos esa educación de ir al oftalmólogo, de comenzar a Bueno, ver nuestra vista? sería ideal antes del año de edad que toda persona fuera evaluada por un oftalmólogo. Claro, la Academia Americana puede tener diferentes opiniones, generalmente eso va cambiando con el tiempo también, Sí. ¿no? Pero si fuera mi hijo, como ya los tuve, pues me gustaría que alguien lo viera antes de un año de edad, le examinara la retina, dilatara la pupila y viese cómo están todas las estructuras internas del ojo. Muy importante. Cuando hablamos de algún tipo de manifestación ocular, hoy estamos hablando sobre el glaucoma. ¿El glaucoma tiene algún factor genético, hereditario, algo que podamos detectar incluso antes de este crecimiento del ser humano? Sí, totalmente. O sea, estas enfermedades son mediadas por una cantidad de genes que interactuando entre ellos e interactuando con el medio ambiente, hacen que la persona desarrolle o no una enfermedad evidente, ¿no? En este caso el glaucoma. Entonces, lo que pasa es que, tú sabes, la ingeniería genética es una rama de la medicina que está en un auge brutal y va a llegar el momento en que se podrá decir, mira, usted o su hijo se le hace un examen de sangre y se verá cuáles son si tienen o no los genes para desarrollar un glaucoma primario de ángulo abierto cuando tenga más de 40 años, por ejemplo. Y si tienes esos genes, entonces te mandarán unas medidas preventivas para que no desarrolles, para que la interacción de esos genes con el medio ambiente no genere la enfermedad. Cuando hablamos del glaucoma, ¿cuáles son las características que se presentan? ¿Qué síntomas de alarma nos pueden presentar? Bueno, el problema del ¿Existe glaucoma síntomas sí realmente? existe. Claro, en el glaucoma congénito da síntomas también. El congénito quiere decir que el niño ya lo tiene cuando nace. Entonces es un problema embriológico o desarrollo de los mecanismos de drenaje del humor acuoso y son tan evidentes como a los 3 meses ya un paciente puede tener un ojo blanco, una córnea blanca, una fotofobia, o sea que el niño no tolera visión de luz, o un blefaroespasmo, que es que los párpados se le cierran, o un lagrimeo. Eso es en los niños. Pero el problema en los adultos es que generalmente es una enfermedad totalmente silente, sobre todo la más frecuente, que es el glaucoma primario de ángulo abierto, donde no hay dolor y no hay pérdida de visión al principio, sino la persona va perdiendo el campo visual de afuera hacia adentro, se va poniendo como un túnel, pero en el centro ve perfecto, ve 20-20, tú puedes tener 20-20 de visión y sin embargo haber perdido el 50% del campo visual. Se tiene una visión donde se pierde la profundidad, se pierde incluso la profundidad 3D. O sea, por ejemplo, una persona de repente puede ir caminando y se puede tropezar con algo. Podría ser, pero no porque pierda la visión periférica, Ok. no porque pierda la visión de lo que tú llamas la estereopsis, Ujú.
sino porque el campo visual ya está tan estrecho que entonces de repente se tropieza con un muro o no ve un escalón y se va para abajo y se cae. O sea, cualquier cosa puede pasar. Los golpes en cabeza son frecuentes. ¿Toda mancha blanca es glaucoma? No. Generalmente, lo más frecuente, la causa más frecuente es catarata congénita, la mancha blanca que tú llamas en un niño. Pero sí podría ser glaucoma, es que puede ser, o un defecto de córnea, o sea que cualquier cosa puede ser. Hay que ¿Cuáles son verlo los estudios que se le realizan a la persona para saber el diagnóstico, saber si estamos en presencia de un glaucoma o está en presencia de otro tipo de malformación de la córnea o algún Bueno, tipo de hoy en dificultad? día lo más sencillo es un examen oftalmológico. Un examen oftalmológico completo. Cuando tú vas al oftalmólogo, te miden la visión, te miden la tensión ocular, Ujú. te miden la visión de colores, después te ven con unos microscopios especiales que tenemos para ver cómo es el ángulo interno del ojo, o sea, cómo es la unión de la córnea con el iris, que es en ese lugar el ángulo irido, el ángulo el ángulo de excreción del humor acuoso es justamente ahí. Entonces uno lo evalúa la profundidad de ese ángulo, ves cómo está la córnea, si está transparente, después pasas a tomar la tensión ocular, ¿verdad? Y finalmente dilatas la pupila y ves el nervio óptico. Si el nervio óptico está bien, pues puedes descartar bastante un glaucoma. Sin embargo, hay personas que no tienen glaucoma. Esto que voy a decir puede lucir un poquito paradójico. Ujú. Tú puedes tener hipertensión ocular, o sea, tensión alta en el ojo, y no tener glaucoma. Porque la tensión ocular llega hasta 21 o 22 milímetros de mercurio, pero esta persona la podemos estar examinando en un momento dado donde todavía, aunque la presión esté en 25, aunque la presión esté en 30, aún el nervio óptico no se ha dañado. ¿Una tensión ocular alta puede generar o conllevar a un glaucoma? Sí, generalmente las personas que tienen hipertensión ocular desarrollan a lo largo del tiempo un glaucoma. Lo que pasa es que se ha visto que estadísticamente las personas que tienen entre 21 y 25 milímetros de presión lo desarrollan en menor porcentaje a lo largo del tiempo que una persona que tenga entre 25 o 30 o 35 milímetros de mercurio. Porque en verdad, o sea, la definición de glaucoma es daño al nervio óptico. Y es un conjunto de enfermedades que desembocan en un daño al nervio óptico. O sea, no solamente está el glaucoma primario, ángulo abierto, el glaucoma secundario, sino una cantidad, es como un síndrome de múltiples enfermedades que terminan como manifestación final, daño del nervio óptico en cuanto a número de capas de grosor de la capa de fibras nerviosas y de axones que pasan por ese nervio. Porque el nervio óptico es como un cable que conecta a una cámara, que es el ojo, con una computadora, que es el cerebro. En realidad el que ve es el cerebro. Entonces, si tú tienes el ojo bien, tienes el cerebro bien, pero ese cable está dañado, aunque veas perfecto con el ojo, el cerebro no recibe la información. Muy importante esto, doctor. Además, ¿hay forma de prevenir el glaucoma? ¿Hay maneras? Si hay hoy en día, claro, porque cuando detectamos, por ejemplo, cuando una persona tiene hipertensión ocular y no tiene glaucoma todavía, podemos intervenir, ya sea con lo que ustedes hablaron al principio, con trabeculoplastia láser selectiva o con medicamentos que bajen la presión. Y podemos prevenir de que se produzca el daño en el nervio óptico. Porque ya una vez que tienes el daño, ¿qué pasa? Ese cable tiene 1.000.000 de cablecitos, como decir un cable de fibra óptica que tiene 1.000.000 de fibras. Todos nacemos con 1.000.000 de cables, pero a medida que ese nervio se va dañando, en vez de tener 1.000.000, tienes 800.000, 300.000 o menos. Si tú descubres las causas antes de que se produzcan los daños, podemos prevenirlo. Muy importante la prevención, además, el cuidado de nuestra salud visual, fundamental. Siempre acudir a los especialistas para hacer la revisión, pese a que usted considera que tenga una buena salud visual, siempre debe ser evaluado. Nosotros vamos a una pausa. El doctor Eduardo Llanes, oftalmólogo, nos seguirá acompañando en la próxima parte. Recuerden nuestras redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Blanquita nos saluda como siempre. También nos mandan un saludo desde el estado de Trujillo. A la pausa, regresamos.